Ya, listo. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es el metabolismo celular, llamada también bioenergética, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este tema? Nosotros vamos a ver cuáles son los elementos importantes para la producción energética de las células, tanto animales como vegetales, ¿ya? Entonces, vamos a primero detallar qué cosa es un metabolismo. ¿Ahí me puede decir qué cosa es un metabolismo? Ah, ¿qué sería un metabolismo? Cuando nosotros ingerimos un alimento, ¿qué ocurre en nuestro organismo? ¿Qué ocurre en nuestro organismo? Una reacción. Ah, La reacción química. reacciones bioquímicas, ¿no? Reacciones bioquímicas. Por ejemplo, cuando nosotros ingerimos un pedazo de pan, el pan se degrada a partir de la ensalivación. Se degrada para que esté preparado cuando el estómago lo reciba. Y en el estómago se realiza una serie de reacciones químicas formadas por gastrinas, ¿no? Ácidos, para que esto pueda degradarse cada vez más. Y también enzimas, ¿no? Una serie de reacciones enzimáticas, de tal manera que en la absorción todas estas sustancias puedan ingresar a nuestra sangre. Estas reacciones se llaman reacciones bioquímicas, ¿no? Que en conjunto es el metabolismo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es en sí una reacción bioquímica? Es un intercambio de energía. Intercambian energía y el material. ¿Quién es el material? Lo que les acabo de explicar, ¿no? Nuestros nutrientes. Ese es el material, ¿ya? Pero ¿para qué sirven estas reacciones? ¿Para qué sirven, chicos, estas reacciones bioquímicas? ¿Para qué sirven? Para que una célula, que es un ser vivo, pueda crecer, pueda desarrollarse, ¿no? Pueda mantenerse, pueda reproducirse, etcétera, etcétera, ¿no? Para que esto ocurra, es necesario dos tipos de procesos, el anabolismo y el catabolismo. Pero vamos a ver qué cosa es el anabolismo. A ver, ¿alguien puede leer esta partecita por ahí? A ver, ¿quién puede leer? Yo, Ah, a ver, Priscila, ¿puede leer Priscila? anabolismo, que incluye las reacciones bioquímicas en virtud de las cuales se combinan moléculas sencillas para formar moléculas de mayor complejidad. Proceso constructivo. Este implica un gasto de energía y su consiguiente almacenamiento. Reacción endotérmica, ejemplo, fotosíntesis, glucosiliogénesis. Es una fase de síntesis que implica formación de enlaces químicos en los que se almacena la energía. Ya, gracias Priscila. Ya, en este caso, ¿qué nos da a entender esto? Es que acá van a participar componentes, ¿no? Que están dentro de las reacciones bioquímicas. Estas reacciones bioquímicas es que van a participar moléculas muy simples, de tal manera que cuando estos participan en la reacción química, se va a obtener moléculas más complejas. O sea, de lo más simple
a lo más complejo. Como por ejemplo, lo más simple, tenemos el agua, por ejemplo. El agua. Esta agua puede estar combinado con otro. Por ejemplo, puede estar combinado, a ver, el agua puede estar combinado con la glucosa. Por ejemplo, la glucosa. Cuando estos elementos se juntan, ¿qué se va a realizar? Un proceso bioenergético. ¿Y qué vamos a obtener? Si nosotros consideramos el agua, consideramos la glucosa, para nosotros son moléculas simples, son moléculas sencillas. Entonces, cuando van a participar en una reacción química, entonces, ¿qué vamos a obtener? Moléculas complejas. Por ejemplo, el ATP. El ATP es una molécula compleja. ¿Y cómo se llama esa reacción bioquímica? Se puede llamar la respiración, proceso de la respiración. Y así tenemos otros ejemplos que son conocidos, como por ejemplo la fotosíntesis. ¿No es cierto? La fotosíntesis. ¿Qué se necesita la fotosíntesis para que se realice? Se necesita agua y se necesita el dióxido de carbono. Entonces, esos son moléculas simples. Y moléculas complejas, ¿cuál viene a ser? La parte energética, el fruto, por ejemplo. Ahí obtenemos moléculas complejas. Entonces, esto es lo que se refiere el anabolismo. Ustedes se están dando cuenta, acá en el gráfico, se está observando dos bloques, A y B. Cuando los dos se unen, ¿qué forman? El AB. ¿Cómo se le llaman el AB? Se le llaman reactivos. Y el AB final se le llama productos. ¿Ya? Entonces, para que esto ocurra, se necesita energía, suministro de energía. ¿Ya, chicos? A ver, por acá, el catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? A ver, ¿quién puede leer esta partecita? A ver, ¿quién puede leer el catabolismo? A ver, voy a hablar a Yanin Rualcaba. A ver, Yanin, ¿puede leer esta partecita? El catabolismo puede leer, ya. A ver, lee. ¿Lo puedes? Nada, creo que tiene problemas, creo, Yanin. A ver, vamos a elegir a otro. Para ganar tiempo. A ver, Profesor, ¿yo puedo leer? a ver, ¿ya? ¿Buena? Ya. Catabolismo, que incluye las relaciones bioquímicas en virtud de las cuales moléculas complejas se desdoblan en moléculas sencillas con la consiguiente liberación de energía, reacción exergónica. Ejemplo, respiración celular. Ya, gracias. Ese es el catabolismo, es al revés, es inversa al anabolismo. Fíjense bien, si el anabolismo, acá se suma y se obtiene una sustancia, pero el catabolismo es al revés, es inversa. Tenemos una sustancia y por una reacción se descompone en dos. Por ejemplo, tenemos la glucólisis, ¿no? La glucólisis, por ejemplo, puede ser un producto que viene a ser el A y el B. Pero cuando este ingresa a nivel celular, se divide en dos, en el A y en el B, ¿no es cierto? En el A y en el B. Entonces, en este caso, se dice que es catabolismo, ¿ya? El anabolismo se suma y se obtiene un producto. El catabolismo, tenemos el producto y se descompone en dos. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa cuando ingresa a la célula, la célula lo descompone a la glucosa en dos partes, que puede ser el dióxido de carbono y puede ser el agua. Ambos se consideran sustancias simples. Conclusión, el catabolismo
El catabolismo, cuando nosotros tenemos una molécula compleja, ¿ya? Una molécula compleja, y mediante una reacción se descompone o se desdobla en dos moléculas sencillas o simples. Chicos, esa es la definición. Aparte de ello, que esto libera energía, o sea, una molécula grande, una molécula compleja, en una reacción bioquímica libera energía. En cambio, el anabolismo, lo que se necesita es energía para que se lleve a cabo la reacción. ¿Ya, chicos? Entonces, acá, por ejemplo, en este último, donde dice catabolismo, en este cuadrito le dicen liberación de energía. Pues se le llama también exotérmica, ¿ya? Se produce una liberación exotérmica con liberación de energía. Y el anterior, el anabolismo, se le llama un tipo de reacción endotérmica. Endo significa que absorbe energía. Y la otra que es el exo, representa que libera energía. ¿Ya, chicos? Esto les adelanto para que ustedes ya tengan una idea. Y acá están viendo los procesos. Miren los procesos. ¿Ven? Los reactantes, energía y tenemos el producto. ¿No? Acá tenemos otro tipo. ¿No? Tenemos los reactantes. Cuando tenemos energías expresadas en sus moléculas y la energía transferida, ¿no? Y nos damos a los productos. Esto lo vamos a ver en breves momentos, así que no se preocupen. A ver, ¿quién puede leer el ATP? A ver, por ahí, ¿alguien puede leer? Yo lo puedo leer, por favor. A ver, ¿te escucho? Moléculas que son la fuente inmediata de energía para el trabajo celular. Se le llama por ello la moneda energética de la célula. Está formada por adenina, ribosa y tres fosfatos. Es en el enlace entre los fosfatos donde se almacena la energía. Las reacciones catabólicas liberan energía de los alimentos. Esta es usada para sintetizar el ATP y cuando se necesita la energía del ATP es liberada para el trabajo celular. Abordaremos un proceso anabólico fundamental para nuestra existencia y la de muchísimos seres vivos, la fotosíntesis. Ya, gracias. Gracias. A ver, ¿qué es el ATP? Es una molécula compleja. Es una molécula que se obtiene cuando se absorbe energía a través de nuestros alimentos, ¿no? Por ejemplo, la célula. La célula recibe la glucosa y esta las desdobla, de tal manera que va a obtener el llamado componente energético ATP. El ATP, ¿qué significa el ATP? El ATP acá nos dice, ¿no? ¿Qué significa el ATP? Nos dice acá. El ATP significa adenosín trifosfato, ¿ya? A ver, no sé si pueden apuntar por ahí. ATP, ¿qué significa? Adenosín trifosfato. Pueden apuntar ahí. Ya, acá no está, no lo dicen. Ya, ahí pongan ATP es igual a adenosín trifosfato. Tengan cuidado que yo pueda ponerle en el examen cuál es el significado del ATP. Entonces ahí buscan. Ya, el ATP está formada por adenina, ribosa y 3-fosfato. A ver, ¿qué significa adenina? La adenina y la ribosa son elementos bionitrogenados, ¿ya? Bionitrogenados. Y los 3-fosfatos son moléculas que enlazan estos elementos bionitrogenados, ¿no? A ver, más o menos yo le voy a explicar cómo podría ser una molécula de ATP, ¿ya? Por ejemplo, le voy a explicar mediante un gráfico, porque acá no hay, ¿no? Acá no hay, sí, aquí no hay, qué pena. A ver, vamos a hacer un pequeño gráfico para que ustedes se den cuenta más o menos. Por ejemplo, tenemos dos. Tenemos acá un componente bioenergético, le vamos a llamar ribosa.
Ahí se le llamamos ribosa. Abajito lo vamos a poner, ribosa. Ribosa. ¿Ya? Esto pueden apuntarlo porque en el examen puedo poner un gráfico. Ya, luego tenemos otra componente. Este le vamos a llamar adenina. Adenina. Ahí está. Listo. Los dos se unen. Pero cuando se unen ¿ya chicos? Se unen con 3 fosfatos, ¿no? 3 fosfatos, que puede ser un fosfato por acá, otro fosfato por acá, y por acá un fosfato que completa la molécula. Ahí está. Este es el ATP. Este es el ATP. ¿No? Y acá van a interactuar. Aproximadamente así es el gráfico. Pero no solamente puede ser una ribosa, una adenina, puede ser otros elementos bioenergéticos. Por ejemplo, puede ser la citosina, puede ser la guanina, ¿no? Pero ya eso lo vamos a ver dependiendo de las circunstancias. Por el momento nos quedamos que el ATP simplemente está formada por una adenina, una ribosa y 3 grupos fosfatos, ¿ya? Y vamos a seguir. Acá está el ATP, más o menos por así. La adenina, la ribosa. Ya cuando ustedes estén en quinta y secundaria, ya les van a enseñar la estructura química, ¿ya? Para eso tienen que llevar Química Orgánica 2. Ese curso lo tienen que llevar para que ustedes puedan entender este gráfico. Lo único sí se dice que la luz del sol excita las moléculas componentes en la planta, en los vegetales, y esto hace que puedan convertirse en elementos importantes, como el caso de la glucosa. La fotosíntesis. A ver, ¿quién puede leer la fotosíntesis? A ver, chicos, un poquito rápido. Yo, profe. A ver, te escucho. Proceso anabólico por medio del cual se captura la energía luminosa y se almacena como energía química en compuestos orgánicos como la glucosa, que se elabora a partir del CO2 y agua. Este proceso es realizado por organismos procarióticos fotosintéticos como ciertas bacterias y algas verdes azuladas, cianobacterias, por organismos eucarióticos como las plantas, algas uni y pluricelulares. Ni los hongos, ni los protozoarios, ni los animales realizan fotosíntesis. Ya, gracias. Entonces, cabe señalar que la fotosíntesis es solamente para las plantas. Los hongos no realizan fotosíntesis. Hay algunos que sí, hay algunos, pero son hongos más especializados, ¿ya? Pero en realidad lo vamos a considerar que no. Los protozoarios jamás realizan fotosíntesis, ni los animales, ¿no? Ni un animal vertebrado o invertebrado no realiza ninguno de ellos fotosíntesis, solamente las plantas. Ahí está, chicos, miren, ahí está, ve. En ese cuadrito se puede explicar el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué necesitamos para la fotosíntesis? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos Agua. nosotros para la fotosíntesis? A ver, para la planta, ¿qué necesita? CO2. Ya, CO2. Se necesita CO2. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita la fotosíntesis? Se necesita el dióxido de carbono.
El CO2. Esto viene del ambiente. Bueno, acá está ya el CO2, ¿ve? Ya está. Pero también se necesita el agua. Por acá está el agua. No, acá no. Acá debe estar abajo, ¿no? Acá está el agua. Se necesita el agua. Y la energía. Y la energía solar, ¿no? Como ustedes están viendo, la energía influye hacia la célula, perdón, hacia las células, pues, hacia las células de las plantas. Las plantas en su organismo tienen unos elementos llamados plastidios. En los plastidios realizan la fotosíntesis. Profesor, ¿en qué parte de la planta realiza la fotosíntesis? Bueno, la fotosíntesis lo realiza en las estomas de las hojas, ¿ya? En las estomas de las hojas, ahí realizan la fotosíntesis. En algunas plantas lo realizan los tallos, fotosíntesis, ¿ya? Pero toda la planta realiza en las hojas, en las estomas. Las hojas tienen a ver, por acá voy a hacer un gráfico. Las hojas tienen, por ejemplo, es una hoja, ¿no? Tienen, ¿no? Acá están sus nervaduras, ¿no? Sus nervaduras. Hay unos pequeños espacios, bueno, no se ve, es microscópico. Hay unos espacios, estos espacios son estomas. Estos estomas es ahí donde realiza la fotosíntesis. Aquí ingresa el CO2 y también ingresa por el conducto vascular, ingresa el agua. ¿Ya? Ustedes saben que toda plantita tiene conductos vasculares y por ahí ingresa el agua. ¿Ya, chicos? Esa en la zona luz. Esto viene a ser en la luz. O sea, no acaba ahí todo. Ahí no acaba. Sino que esto lo realizan cuando hay luz. Ahí está. Cuando hay luz. Pero, ¿qué ocurre cuando es de noche? Aquí estamos hablando ya de noche, ¿no? ¿Qué ocurre cuando es de noche? La plantita en las noches, vamos a hacer, en la mañana la planta realiza todo ese trabajo que les acabo de mencionar, pero ¿qué tiene? ¿Qué produce? Produce ATPs. En la mañana ellos realizan un producto final llamado ATPs, que son paquetes energéticos. Entonces, en las noches no hay luz. Bueno, la luz de la luna no tiene nada que ver. La luz de la luna no se comporta como el sol y no puede realizar la planta fotosíntesis. No, esto no es. ¿Ya, chicos? No tiene nada que ver. Pero en la parte oscura, la planta utiliza los ATPs formados durante la mañana. Cuando la planta utiliza los ATPs, realiza un metabolismo. ¿Qué es lo que realiza? En este caso, ya no produce oxígeno, sino necesita oxígeno, pero ya no necesita CO2, sino que produce CO2, la produce. Entonces, mejor dicho, realiza una reacción inversa a lo que lo hace en las mañanas. Por eso que es un poco peligroso tener una plantita en las noches en casa, encerrado todo, ¿no? En la oscuridad. ¿Por qué? Porque la planta en la oscuridad, ellos liberan CO2. Entonces quiere decir que si tú estás ahí en las noches, tú estás absorbiendo CO2 en lugar de oxígeno. Es más, la planta te quita oxígeno. ¿Por qué? Porque las plantas en la noche absorben oxígeno. Y el oxígeno que tú tienes en tu habitación para utilizarlo en tu respiración, la planta te lo quita la planta. Por eso que no es tan adecuado. Es más, la planta en las noches transpiran y cuando transpiran eliminan vapor, ellos eliminan vapor de agua, ¿ya? Vapor de agua. Por lo tanto, también no conviene porque, por ejemplo, si tú sufres de asma, estás absorbiendo vapor de agua que te va a perjudicar. Así que en las mañanas es importante tener una plantita a nuestro lado. Qué bonito.
pero en las noches ahí sí se hace un poquito torno, ¿no? Y en la noche la planta debería estar afuera en el jardín, ¿ya? Porque nosotros en las noches tenemos una fuente de cantidad de oxígeno y ese oxígeno no solamente va a ser para los seres vivos, sino también para las plantas que también lo necesitan en la fase oscura. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió esto? A ver, ¿me confirman? ¿Sí? Sí se entendió, profesor. Ya, listo. En el videíto lo vuelves a revisar. Ya. A ver. A ver, por acá algo me pasé rapidito. Oye, chicos, me pasé rápido. A ver, un ratito, para ubicarme donde me quedé. Ya está, ya. Esta es. ¿No? Elementos. ¿Qué necesita la fotosíntesis? ¿Qué se necesita? Luz, fotopigmentos, que obviamente en las plantas hay plantitas de colores. Enzimas, agua y CO2. La luz ya le expliqué que viene del sol. Los fotopigmentos son sustancias que absorben la luz para capturar la energía necesaria. ¿No? Es parecido a un panel, es parecido a un panel de energía, ¿no? Así, los fotopigmentos absorben la energía del sol. Las enzimas fotosintetizadoras, ¿no? Son las que intervienen para que la reacción de la fotosíntesis se lleve a cabo. Si no existe enzimas, no puede originarse reacciones fotosintéticas, no se puede. Obligatoriamente se necesitan las enzimas. Luego tenemos el agua y tenemos el CO2 que ingresa por las raíces. Ya, chicos, nos quedamos ahí nomás. Nos quedamos porque tenemos menos de un minuto y nos vemos a las... ¿A qué hora nos vemos? 10:50, ¿no? Ya, listo, nos vemos. Chao.